Le damos la palabra al doctor Kenneth Burbano, de la Universidad Libre. Buenas tardes para todas, para todos, un cordial saludo. Doctor Juan Daniel Peñuela Calvache, autor de la iniciativa y demás representantes, señor ministro y las personas que están presentes en esta audiencia y virtualmente. En mi calidad de director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, agradezco la invitación para participar en esta importante audiencia. Un fraternal saludo desde nuestra casa de estudios. Haré inicialmente unas consideraciones generales y luego resaltaré algunas preocupaciones ciudadanas y recomendaciones sobre este proyecto. Es importante decirle al país que la ciudadanía y a la ciudadanía que este proyecto de ley sobre el incentivo para el actor popular hace parte de ese marco amplio y estupendo de la protección de los derechos e intereses colectivos. Sí, nos estamos refiriendo al medio ambiente, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al espacio público, al patrimonio público, a la moralidad administrativa, a los servicios públicos, a la protección de los recursos naturales, renovables y no renovables, a las especies animales y vegetales, a la salubridad y seguridad públicas, a los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros, a esos derechos de titularidad plural, a esos derechos de solidaridad, a esos derechos colectivos cuyos titulares somos todas las personas. Se trata entonces nuevamente de regular el incentivo para que el actor popular obtenga un beneficio, obtenga una recompensa, obtenga un estímulo. Es decir, lo que inicialmente se planteó que había como una especie de empresas dedicadas al negocio de las acciones populares, tiene que ser, porque el incentivo se paga no por promover acciones populares, sino por ganarlas. Y eso significa que efectivamente un juez de la República determinó que hay vulneración o amenaza a los derechos e intereses colectivos. Por tanto, para el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre es fundamental que se vuelva a regular los incentivos en las acciones populares en virtud de la ley. Esa eliminación de los incentivos generó un desestímulo para promover las acciones populares. Y no está demostrado que efectivamente la congestión judicial haya bajado, pero sí se le pide altruismo a las personas. Es decir, cuando estamos frente a una situación de un Estado que tiene poder, de unos gobernantes que tienen poder, que hay recursos económicos, a los ciudadanos se les pide altruismo, se les pide abnegación y que posiblemente lo hagan porque eso de proteger los derechos e intereses colectivos es una cosa que nos corresponde a todos. No, así no debe ser. Al ciudadano, a los ciudadanos hay que estimularlos para que esos mecanismos constitucionales de protección de los derechos e intereses colectivos se promuevan, se fortalezcan. Por tanto, es necesario que se regule esas acciones populares con el establecimiento del incentivo. Muy bien, me parece a mí, y nos parece desde el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, que hay una mirada, digamos, que es ahora sí un poco perversa. Tenemos la idea entonces, por ejemplo, de modificar la acción de tutela porque hay tutelitis y significa entonces que hay que modificar la acción porque con eso se nos congestionan los despachos judiciales. No, no hay tutelitis. Hay excesiva vulneración de derechos fundamentales, especialmente por las autoridades. Hay que modificar el habeas corpus porque es que se promueven muchos habeas corpus por privaciones ilegales de la libertad. No hay que modificar el habeas corpus. Hay que evitar que se prive ilegalmente a las personas de la libertad. Y hay que modificar las acciones populares porque había muchas acciones populares, ¿no? Y eso congestiona el aparataje judicial y se había vuelto como un negocio. No es así. Se promovían acciones populares y se siguen promoviendo porque sencillamente se vulneran los derechos e intereses colectivos. Entonces lo que hay que evitar es que los derechos e intereses colectivos no se vulneren. Finalmente, diría yo que esos apostolados, esos sacrificios, los debemos dejar para quien quiera asumirlos. Pero al legislador le corresponde fortalecer
los mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos para garantizar y estimular su ejercicio. Necesitamos que quienes vulneran o amenazan esos derechos o intereses colectivos respondan, porque finalmente quien tiene que responder con el pago no solamente de los perjuicios y de los incentivos es quien vulnera o amenaza los derechos o intereses colectivos. Representante. Sí, 2 minuticos. Siga. Referencias de recomendaciones y observaciones. Bueno, en general el proyecto de ley contempla mecanismos como la publicación de la sentencia o el reconocimiento público para los actores populares. Encontramos acertado porque son incentivos importantes para el trabajo de las personas que defienden los derechos colectivos. Una recomendación en lo que tiene que ver con los literales E y de los artículos 2 y 3 que le otorgan el derecho al actor popular ganador a que se reconozca económicamente su esfuerzo por haber logrado la protección de la moralidad administrativa. Ahí hay una expresión que dice, según la relevancia del caso. Ese término es ambiguo, ese término es poco objetivo. Nuestra opinión es que todos los casos que protejan moralidad administrativa son de hecho relevantes. Sobre los literales F de los artículos 2 y 3 deberían ajustarse, porque se habla acá siempre que exista de una debida justificación para ello. Esta justificación, al igual que lo mencionaba anteriormente, consideramos que debe reconsiderarse. Como ya lo dijimos, la importancia y trascendencia de un caso para dar más o menos incentivos económicos son criterios subjetivos que dependerán de quien los mire. Por último, el tiempo no nos da más, una pregunta. ¿Se suman los incentivos? El texto del proyecto de ley no es claro si en un caso victorioso de acciones populares los incentivos son acumulables, especialmente los incentivos de los literales E y F de los artículos 2 y 3. Eso hay que resolverlo. Bueno, finalmente, felicitamos por esta iniciativa, honorable representante. Hay que seguir fortaleciendo los mecanismos de protección constitucionales y hoy, como lo dijo el señor ministro, estamos en una dimensión necesaria de protección de derechos e intereses colectivos, que son los derechos que están en cabeza de todas las personas y que son los derechos ciertamente del futuro, de hoy y de mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor Kenneth. Le damos la palabra a la doctora Tania María Luna Blanco, de la Universidad Javeriana. Y para todas, queremos agradecerles esta invitación tan bonita. Celebramos, presidente, esta iniciativa tan interesante y además esta reunión que estamos teniendo. Nosotros creemos que no solo deben incentivarse acciones como la acción popular, sino en general como la acción de cumplimiento, incluso la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Las personas que se atreven a cruzar el umbral de las acciones públicas pidiendo participar en la configuración de lo público deben ser incentivados. Y acá esto nos llevaría incluso a pensar en que la tutela es el único mecanismo, ¿no?, por uso y abuso que encuentran a veces los ciudadanos para poder dialogar con el Estado. Desde ese lugar queremos hacer énfasis en un punto. Primero, queremos que se abandone la mitología en la materia. Acabamos de escuchar por ahí, no sabemos si esto es cierto o no. Creemos que el proyecto de ley avanza en ofrecer estadísticas, cifras y en demostrar cómo ha existido un desmonte de la acción popular en Colombia. Precisamente señalando eso, en 2016 un estudio que publicó la revista Universitas, aunque centrado en medio ambiente, revelaba cosas como esta, analizando más de 250 fallos de acciones populares. Los actores populares que habían presentado demandas en acción popular entre 1998 y 2015 mostraban escenarios como estos. Habían solicitado el incentivo en el 76% de los casos, pero el incentivo solo fue reconocido en el 49% de los casos. En pocas palabras, solo en menos de la mitad de los casos se reconocía el incentivo, pero además demostró comportamientos positivos en los jueces. Por ejemplo, cuando la parte demandada evidenciaba haber comenzado acciones para resolver la situación problemática, si demostraba actividad, pues no fallaba a favor el incentivo, o si el proceso culminaba con pacto de cumplimiento favorable y la entidad además se aventuraba a resolver de manera temprana la problemática, no se reconocía el incentivo. De la misma manera, se descubrió que en casi todos los casos, el 93%, el juez otorgaba el mínimo del incentivo. Esto es los 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero además se evaluó que después de la caída de los incentivos, en el 2010, los jueces solo reconocieron las costas en el 3% de los casos.
Es decir, que el argumento de que las costas procesales es el lugar ahora que tienen los actores populares para reclamar posibilidades de reconocimiento, pues no es cierto. Y además de eso, no podemos olvidar que en la mayoría de los casos estos actores populares acuden a los consultorios jurídicos. Si recordamos entonces, estos consultorios creados en el 71 son los que atienden la llamada justicia de pobres. El actor popular llega, mejor dicho, atiende, cruza la ciudad 2, 3 horas para poder presentar su acción, tiene que llevar fotografías, tiene que hacerse pruebas, tiene que recolectar firmas y el consultorio lo acompaña un poco a manera de asesoramiento para que lo presente solo. No es una firma de abogados, al final no va a tener reconocimiento en costas, pero toda su gestión se ve abandonada. ¿Qué queremos nosotros señalar con esto y qué vemos como bondades del proyecto? El proyecto avanza en la creación de incentivos creando modalidades de tiempo y dinero, pero también reconocimientos públicos y días laborales compensatorios. Como decía el doctor Montenegro, tenemos que pensar el derecho con creatividad. ¿Qué hacemos por los actores populares y qué podemos hacer desde el derecho? El proyecto pone la carga en quien fuera vencido en juicio y apela a la solidaridad, incluso hasta la solidaridad de los empleadores para el reconocimiento de los días laborados. También para el reconocimiento colectivo en caso de estos días compensatorios. Evalúa el impacto fiscal e incluso se hace llamado a los planes nacionales de desarrollo para tener en cuenta nuevamente las cargas fiscales que puedan tenerse y bueno, contempla incentivos diferenciados para temas de moralidad administrativa y para otros temas de otros derechos colectivos. ¿Qué creemos? Y acá vienen algunas observaciones. Mucho se ha hablado de la solidaridad como eje central del incentivo popular, pero quisiéramos poner la mirada en que la naturaleza de ese incentivo económico puede encontrarse también en la participación ciudadana como derecho fundamental. Si uno recuerda las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, pues esta es una posibilidad, por lo menos desde las acciones constitucionales, para decirle al ciudadano no únicamente que las puertas están abiertas para vigilar la gestión pública, artículo 270 de la Carta Política, sino que debemos acompañarlo a atravesar esas puertas. Mucho más en escenarios que nos involucran a todos y que exigen de nosotros desarrollar virtudes ciudadanas esenciales para la transformación de conflictos desde un compromiso decidido con la paz. Los derechos colectivos merecen impulso y protección, porque es que además desde ese lugar podemos también impactar la defensa de los derechos fundamentales. Mejor dicho, un niño segregado y excluido porque no tiene escenarios de vías para poder llegar a su colegio, a educarse o a sus terapias médicas, puede beneficiarse de escenarios de acción popular impactando sus derechos colectivos. La vida de violencias que padecemos las mujeres en el ámbito individual encuentran también un correlato colectivo. 2 minuticos. Centrar nuestra mirada en el miedo, el doctor Burbano ya lo decía, a ser demandados y a perder. Por el contrario, nuestra mirada debería estar en poner en vigencia la materialización de los postulados del Estado Social de Derecho, buscando la manera de que los ciudadanos se involucren y dediquen su tiempo poniéndolo al servicio de los demás. Entendemos la importancia de velar por la moralidad y la administrativa y la relevancia que le da este el proyecto, pero más allá de ese criterio de utilidad, pues no encontramos un fundamento que nos permita distinguir entre otros derechos e intereses colectivos dándoles un menor valor o rango. Claro, la respuesta es económica, pero en ocasiones un ciudadano que se atreve a develar un daño ambiental también podría estar ahorrándonos costos económicos y está impactándonos a todos como colectividad. Apostamos por criterios judiciales integradores y armónicos para el reconocimiento del incentivo económico. La solución a un problema de salubridad por un diseño defectuoso de un acueducto puede significar la recuperación de la dignidad de un colectivo. Nosotros pensamos en un incentivo general que el juez puede reconocer desde la sana crítica, teniendo en cuenta criterios de complejidad procesal, duración del proceso, compromiso hasta el final del actor popular y salvaguarda de bienes públicos, entre otros. Aquí vale la pena preguntarnos por el mensaje social que estamos enviando. No podemos crear incentivos perversos. No queremos formar un ciudadano que busca dinero con un tipo de acción popular, sino incentivar a quienes ponen su vida al servicio de los demás. Creemos que los beneficios simbólicos deben ser los principales y subsidiariamente los económicos y ya lo tenemos en cuenta. Los jueces nos demostraron en el pasado, hay estudios empíricos que han sido responsables en ejercicio de la sana crítica y hoy en día el criterio orientador también es la sostenibilidad fiscal, por lo que el primer garante de lo público, por supuesto, es el juez administrativo y tenemos que confiar. Gracias por esta oportunidad. Nosotros creemos que este es el escenario donde podemos poner en vigencia, además de eso, la Carta Política para pensarnos que el lugar no es solo paliativo en materia de defensa y protección de los derechos fundamentales, sino que lo colectivo es esencial como nuestro compromiso con lo público.
Doctora Tania, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Daniel Monroy de la Universidad Externado. Muchísimas gracias a usted, representante Peñuela, a todos los que están aquí en la sala, al señor ministro Néstor Osuna. La idea que quería poner ahorita es, pues por lo menos aplaudimos que en efecto se hayan tenido en cuenta aquí los aportes que la academia desde hace varios años hemos enunciado sobre las acciones populares y los derechos colectivos. Por supuesto, yo parto de la idea en la que varios de los que estamos acá estamos reunidos, y es la inconveniencia o la mala decisión que se tomó en el año 2010 cuando se eliminaron los incentivos económicos en la ley 1425, bastante bien conocida por todos. Quería señalar sobre esto. Cuando uno está pensando en temas, no hay que dejar de lado de que finalmente las acciones populares es un instrumento que finalmente está para la protección y garantía de los derechos colectivos. Y los derechos colectivos, ya lo mencionaba el señor ministro y en algunas de las intervenciones anteriores, tienen una particularidad que no tienen el resto de derechos, y es que no tiene un doliente. Es decir, no es como los derechos fundamentales o los derechos civiles, y esto implica una problemática que es la que yo creo que es el origen de por qué es que existen o deberían existir los incentivos económicos. Y es que los derechos difusos, los derechos colectivos, son derechos que tienen al mismo tiempo, son de todos y no son de nadie. Y en esos derechos que son de todos y que no son de nadie, pues aplica ese dicho que decían los abuelos, que lo que es de todos, pues volvámoslo fiesta. Bien. Y si uno se da cuenta, todas las estructuras de los derechos colectivos, los microdaños que mencionaba el doctor, el representante de la Procuraduría, pues son derechos que, como son de todos, cualquiera que lo demande y logre la protección del derecho, pues finalmente la protección que haga el otro, pues yo me termino beneficiando si no van a hacer nada. Es lo que normalmente en economía se entiende como los bienes públicos. Los bienes públicos no son provistos de manera individual por una persona. Económicamente no hay incentivos para en los mercados ni en la sociedad para que yo me ponga de acuerdo con los demás para proveerles a los demás bienes públicos. Bien, ahora, normalmente en economía, ¿cómo es que se soluciona el problema de los bienes públicos? Y cabía uno alinear más o menos como la solución que tienen el tema de los derechos colectivos, que son finalmente bienes que son subsidiados por el Estado. El mejor ejemplo, que en el cual coinciden incluso la lógica de los bienes públicos de economía y los derechos colectivos que está establecido en la 472, es el espacio público. Nadie, ninguna persona individualmente provee espacio público si es que no le van a pagar por eso. Y lo que uno normalmente entiende como parques públicos hechos por privados, en realidad son parques públicos a los cuales privados cobran un peaje para que los demás se beneficien por él. Entonces, al final del día, la solución que se toma en la economía de hacer una provisión pública o subsidiada a través, es la lógica que está detrás de los incentivos. Ahora bien, digamos eso para fundamentar que dentro de la teoría económica, en efecto, hay bastantes buenos argumentos para mantener la filosofía de los incentivos, tanto económicos como los no económicos que se establecen en el proyecto. Sin embargo, la lógica propia de los derechos colectivos, independientemente de la lógica de incentivos que estamos mencionando, la propia lógica tiene a su vez los incentivos perversos asociados a la existencia misma y reconocimiento de derechos colectivos. Y volvamos con el ejemplo del espacio público, simplemente como ejemplo, en el cual también cabría, por ejemplo, lo que mencionaba el representante de la Procuraduría, cuando lo que se están reclamando son microdaños. En el caso del lapicero que a uno le sale dañado, yo no voy a reclamar si el daño me causó 1.100 pesos, pero digamos en colectivo pues sí tiene sentido hacerlo. Y es que una cuestión del espacio público es que como no está definido dónde acaba y dónde termina el espacio público y definida como el derecho colectivo, una temeridad o perversidad que había en su momento respecto del acceso al espacio público es que, por ejemplo, en las rampas de acceso, en los cruces de las calles,
por cada rampa que no había, pues presentaban una acción. Entonces no era una acción en la que se juntaran las cuatro, que es como lo que indicaría la lógica del tema, sino que se presentaban 4 acciones. Por supuesto que esto es lo que abre la... 2 minutos, tranquilo, siga. Entonces, ¿qué es lo que quiero significar con esto? Por supuesto que desde la academia, digamos, desde la opinión mía que he estado estudiando el tema, por supuesto que reconocemos la buena oportunidad que tenemos para rescatar los incentivos económicos. Sin embargo, esta debería ser una oportunidad para complementar esos incentivos económicos a favor de los actores populares con unos contraincentivos hacia la temeridad y el mal uso que se hace o que se puede hacer de las acciones populares, como lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que se hace en otras jurisdicciones simplemente para mantenerlo como un referente, que incluso se cita, alguno de estos casos se cita en la exposición de motivos? En Estados Unidos, que el equivalente viene siendo la civil action en Estados Unidos, los actores populares financian la prueba como tal. En muchos casos, en otras jurisdicciones como la de España, el actor popular tiene que presentar una fianza al momento en que la acción es admitida. ¿Esto qué lo permita? Por supuesto que esto no va a acabar la temeridad, pero por supuesto sí la minimiza para hacer, digamos, y aprovechar esta oportunidad que tengo. Tenía un último comentario en estos 45 segundos que me queda, tenía más comentarios, por supuesto, sobre el tema. No me queda claro por qué en esta filosofía de que no hay, de los derechos colectivos no hay como una jerarquía y que hay unos más importantes para otros, porque si hay una diferencia entre la manera como se tasan los incentivos cuando es moralidad administrativa y cuando es lo otro, y cuando son los demás derechos. Por supuesto que cuando hay moralidad administrativa, por supuesto que está en juego el tema del patrimonio público y digamos que volver con la idea del porcentaje del dinero que estaba antes, pues está muy bien. Pero fuera de esa lógica, no entiendo por qué en uno se establece una forma de tarifarlo y en la otra, y para los demás derechos se establece esa tarifa, si es que en tanto derechos colectivos, pues no veo que haya una forma de que haya que jerarquizar uno sobre otro. Gracias, doctor Monroy. Damos la palabra a la doctora María Lucía Torres, de la Universidad del Rosario. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, y muchas gracias al honorable representante por la invitación. La señora decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario no nos pudo acompañar y se excusa por no asistir, pero pues me ha delegado para estar presentes en este espacio. Soy María Lucía Torres, soy directora del pregrado de Jurisprudencia y soy directora de la Clínica Jurídica del Grupo Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Desde la facultad hemos venido realizando investigaciones alrededor de las acciones populares desde el año mismo de su promulgación, las cuales se encuentran evidenciadas en libros, artículos, capítulos, pero sobre todo hemos venido adelantando la interposición de acciones populares a través del ejercicio clínico de litigio estratégico que realizamos en la clínica, que tenemos desde hace más de 25 años, rescatando el valor constitucional de este mecanismo, por lo cual aplaudimos toda iniciativa que, como señaló el señor ministro, tienda al fortalecimiento del mecanismo que, he de decir, se ha debilitado a lo largo de los años. Sin perjuicio de entregarle a la Secretaría de la Comisión un documento con los comentarios formales, vamos a hacer algunos comentarios generales para alimentar este debate que amablemente nos han invitado. Frente al reconocimiento del tiempo y el dinero empleado en el proceso judicial de acción popular, que es uno de los literales, el A, de la forma en que se describe su contenido, pues se está haciendo alusión, como ya lo hemos mencionado, al concepto de costas, que sigue la línea del artículo 361 del Código General del Proceso, que se aplica a la acción popular por remisión en virtud del artículo 38. En ese sentido, es importante diferenciar las costas como expensas y gastos realizados durante el proceso, debidamente soportados y verificados por la autoridad judicial, de la figura del incentivo, que era concebido originariamente como un reconocimiento económico al actor popular en virtud del esfuerzo, de la dedicación y otros criterios verificables por el juez. Pero más allá de ello, más allá de dividir el concepto de las dos cosas y no poner bajo el concepto de incentivo las dos figuras, es pertinente señalar que se presenta una tensión normativa, porque el artículo 188 del CEPACA prohíbe las costas en los procesos en los cuales se ventila la defensa del interés público o subjetivos, como señalaba el ministro. No hace referencia expresa a las acciones populares, pero se refiere a las acciones en las que se ventila la defensa del interés público, lo cual incluye a las acciones populares y a otras como las acciones de cumplimiento. En ese sentido, para que ese literal se vea materializado en la práctica, se debe entender que esta norma
prevalecería sobre el CEPACA, aplicando el principio de que la norma especial prima sobre la general, lo cual en materia de acciones populares ha sido obviado porque los jueces administrativos aplican el CEPACA sobre la ley 472 a pesar de no ser ley especial y dejando de lado la naturaleza constitucional del mecanismo. No sucede lo mismo con la jurisdicción civil, que respeta lo dispuesto en la ley 472. Claramente, pues otro panorama tendríamos si existiera una verdadera jurisdicción constitucional que se ocupara de los procesos de acciones constitucionales, lo que evitaría estar aplicando la norma general en procesos de rango legal cuando estamos frente a procesos de carácter constitucional. Quiere decir, honorable representante, como usted lo señalaba, que la relevancia de la ley 472 se ha visto afectada con disposiciones como las contenidas en el CEPACA, que entre otras también modifica muchos temas de las acciones populares. En cuanto al reconocimiento público, pues como lo señalaba el honorable magistrado, el artículo 65 de la Ley de Acciones Populares ya trae lo referente al reconocimiento público con la orden de publicar un extracto de la sentencia o del pacto aprobatorio, de la sentencia aprobatoria de pacto de cumplimiento al que se llegue en medios de amplia circulación, a lo cual faltaría adicionar lo referente al reconocimiento al actor popular. Sin embargo, yo creo que el problema radica en que las formas que tenemos previstas para dar a conocer la forma en que se falla un proceso de acción popular no son idóneas ni suficientes porque estamos empleando los mismos mecanismos ordinarios de notificación de procesos y en muy pocas experiencias que hemos tenido desde la clínica hemos contado con magistrados muy garantistas que de forma creativa y exhaustiva buscan la manera de que realmente a las comunidades les llegue la información sobre lo pactado o sobre lo fallado. En ese sentido, creo que el reconocimiento público no se podría lograr si no se modifica el sistema de información. En cuanto a los días laborales compensatorios, creemos que de la manera como está planteado se podría llegar a generar una suerte de desigualdad con otras personas que también defienden el interés público, por ejemplo, a través del ejercicio de actividades pro bono. Se estaría tratando al actor popular de una forma diferenciada, lo cual produciría una desventaja injustificada frente a otros que, si bien por diferentes causas sociales lo hacen, también comparten una defensa por el interés público. Es decir, puede ser interesante, pero tendría que pensarse muy bien para que no se torne en una figura perversa como ya lo hemos visto. Y en cuanto a los incentivos, tanto el de la moralidad administrativa como el incentivo para el resto de los derechos, hasta el año 2010 los incentivos existieron en la ley 472, en reiteradas sentencias, más o menos entre el año 2002 y 2005 se avaló la figura de los incentivos desde lo constitucional. Dos minutos. Las que el Estado mismo debía actuar sin que el ciudadano constriñera para su acción. En el trámite de la ley 1425 no hubo elementos contundentes en el debate legislativo que evidenciaran una relación de correspondencia medio-fin con la eliminación de los incentivos, pues las referencias a la congestión judicial que representaba el trámite de las acciones populares o al hueco fiscal que se generaba para las entidades territoriales por el pago de los incentivos aún se siguen viviendo hoy a escalas importantes, a pesar de ya no contar con los incentivos y de una notable disminución de las acciones populares. En su momento se sugirió que se emplearan mecanismos menos regresivos y que atendieran a la naturaleza de las acciones populares, como registrar las acciones populares en un registro único, poner un tope máximo de incentivos por actor, en fin, muchas otras cosas que protegieran la naturaleza jurídica de los derechos colectivos. El reconocimiento de los incentivos es una forma de demostrar las carencias en el actuar de la administración y su pago es tremendamente menor al que se reportaría por otras acciones en virtud de fallas en la prestación de servicio o reparación directa por responsabilidad del Estado, es decir, nunca se hizo ese tipo de análisis frente a lo que fiscalmente realmente representaría para el Estado. Considerar que se han disminuido las acciones populares por la eliminación del incentivo, honorable representante, es un análisis incompleto porque el número de acciones populares interpuesto también se ha disminuido mucho por la creación del requisito de procedibilidad que no está en la Ley de Acciones Populares, que está en el CEPACA y que por supuesto el actor popular, hablando del ciudadano de a pie, pues desconoce porque no está establecido en la ley especial. Finalmente señalaría que el hecho de encargarle al juez bajo su arbitrio la valoración de los incentivos es muy pertinente, toda vez que el otorgamiento del incentivo no se da por el mero hecho de la interposición de la acción, sino que supone un análisis por parte de la autoridad judicial del desempeño del actor popular a lo largo de todo el proceso y lo que esto representa, por supuesto, está en la competencia del juez. Y tenemos otros comentarios, pero en respeto al tiempo los enviaremos a la comisión. Muchas gracias y le rogamos a todos quienes nos quieran hacer llegar sus comentarios,
Si los tienen, los pueden radicar aquí o nos los pueden enviar por correo electrónico. Le damos la palabra al señor Cristian Stapper de FENALCO. Buenas tardes. A ver, ¿cómo le va? Un saludo especial y afectuoso, señor honorable representante, y otro muy especial para los amigos y compañeros en la academia a la que nos representamos hoy. Hoy representamos a 28.000 afiliados de FENALCO. Mi nombre es Cristian Stapper y soy vicepresidente nacional de FENALCO. Y nosotros sí tenemos unas preocupaciones importantes, entre otras cosas, porque en el caso cuando usted está en el Estado, asumir ciertos costos en apariencia no implica un esfuerzo determinante. Y bien lo dirá el director encargado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, es evidente que los incentivos generan mayor litigiosidad y también son un incentivo, tristemente, a actuaciones temerarias. Hecha esta afirmación, también es necesario anotar que las causales consagradas en la norma constitucional relativas a este tipo de acciones son absolutamente diferentes y uno las puede clasificar en tres, si me permiten. Las primeras, las relativas a los temas de moralidad, que tienen unas características particulares. Las otras, como bien lo anotaban desde la Universidad Externado de Colombia, las relativas al espacio público, tienen una característica totalmente distinta, en tanto que la definición de espacio público, que está en el artículo 5º, 4º de la Ley 9 del 89, amplía el concepto de espacio público anterior, que era el de limitación a bienes fiscales, a bienes privados también, creando una confusión que aún no ha sido resuelta y que ni siquiera se resolvió en la Ley 388 del 97, que trató de hacerlo. Pero hay otra aún más grave, y es que también están los asuntos relativos a la libre competencia, que son los que nos tocan. La libre competencia no es asunto meramente jurídico y no es un asunto al que esté, si me permite y con respeto de los magistrados, al que esté, que sea del día a día del trabajo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto que involucra asuntos de análisis económico y del derecho y de derecho económico. Es decir, el juez debe saber competencia desleal, debe saber prácticas restrictivas de la competencia, y solamente por citar un ejemplo, sobre tamaño del mercado, una discusión sobre el índice de Hirschman-Herfindahl, hecho por un juez de la República en atención a una acción popular, resulta no solamente complejo para el juez y comprometedor para la jurisdicción, sino que implica o supone y exige una regulación diferente de este tipo de acciones. En segundo lugar, el impacto fiscal, mucho más allá de una referencia a un artículo, es evidente y por tanto es necesario contar con el análisis de impacto fiscal del artículo 7º de la Ley 819 de 2008. El impacto fiscal es evidente porque hoy existen más de 3.000 demandas contra la nación en acción popular y son indeterminadas las demandas contra entidades territoriales en acción popular. Y ello implica contratar un abogado, seguir el proceso, pero además de ser condenados, ¿no?, que uno esperaría si estuviera del lado del Estado, que lo ideal es obtener una condena inferior para asumir con esos recursos otro tipo de necesidades. Lo cierto es que sí requiere un análisis de impacto fiscal. Pero voy a decirle otra cosa que es muy importante. Hay un artículo que es sorprendente, como casi toda o buena parte de la Ley 2195 de 2022. Es un instrumento inicialmente creado para luchar contra la corrupción y tiene cuestiones tan discutibles como, por ejemplo, que cuando el Estado es condenado, cuando es condenado por bajo criterios de desviación de poder en cualquier tipo de pleito planteado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, eso se entiende como culpa o dolo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay acción de repetición inmediata contra el servidor público. Pero vuelvo a la misma ley, artículo 60. Ese artículo subroga el 34A y dice básicamente: establece una sanción adicional por daño por vulneración del derecho colectivo a la moralidad y establece una multa de
hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, que irían a un fondo de reparación de víctimas de actos de corrupción. Se podría pensar perfectamente que esa multa que inicialmente se había planteado en un proyecto de ley como reparación, hoy es una multa, bien podría asumirse como el incentivo en los casos de moralidad y otros asuntos. 2 minutos. La revisión, la vinculación de particulares es menester también revisarla bajo otros asuntos a los que nos referiremos por escrito. La revisión del interés para efectos del abuso del derecho, cuando se alega, por ejemplo, la violación de un derecho colectivo, pero se persigue un interés particular. La temeridad requiere elementos mucho más fuertes. Y pedimos en consecuencia que se limite el proyecto de ley a los asuntos relativos a la moralidad, a la violación del derecho colectivo a la moralidad, en el entendido de que el impacto fiscal sería alto, pero también el impacto sobre las actividades económicas y, por supuesto, también un estricto régimen frente a la temeridad. En esos términos, representante, el sector privado es quien asume las consecuencias de la reforma tributaria, el sector comercio asume las consecuencias de una ley, un impuesto a los tenderos, el sector privado está asumiendo unas reformas a múltiples disposiciones, incluyendo una reforma laboral, una reforma pensional, una reforma a la salud, una reforma catastral que va a surtir trámite en esta comisión. Y en esos términos, representante, el hecho de juntar estos asuntos constituye para nosotros lo mismo que fue título de una película muy mala que se llamaba Todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Le agradecemos mucho. Gracias. Le damos la palabra a la doctora Lina Enríquez, que está conectada virtualmente. Doctor Juan Daniel, buenas tardes. Especial y cordial saludo a todos los asistentes. Agradecerle la posibilidad de participar en este espacio. Desde la ciudad de Pasto he querido intervenir en esta audiencia con 2 puntos principales. Frente a los incentivos, recordar que los actores populares también son de base. De base significo a esos grupos poblacionales que tienen una especial protección. Esos grupos étnicos, afros, minorías, víctimas, personas que por su situación de debilidad manifiesta son quienes viven la consecuencia de la vulneración de esos derechos colectivos. Y ellos son el motivo por el cual yo quisiera expresar como un punto adicional al proyecto que ustedes han presentado y que usted ha presentado, es que esos incentivos deberían tener o deberían darse de una manera cualificada teniendo en cuenta el actor popular que le está presentando. Esto significa que se tenga en cuenta la connotación con la cual el actor popular está presentando esta acción popular. Dentro de mi trabajo y de la experiencia que tengo, he visto cómo ese actor popular viene de las juntas de acciones, de las juntas administradoras locales, es edil, es una madre comunitaria. Entonces, frente a los incentivos que se presentan, puede caber la posibilidad de recrear un incentivo especial para estas personas, para estos grupos poblacionales, y se tenga entonces unos incentivos con una especial, con un enfoque diferencial que pues ya lo ha reconocido la Corte Constitucional. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto es que la Defensoría del Pueblo tiene dentro de sus obligaciones, dentro de sus funciones, en el artículo 80 de la Ley 472 del 98, el registro público de acciones populares y de grupo. La Defensoría del Pueblo tiene el deber de organizar el registro público y centralizarlo para que se pueda tener esta información a nivel nacional, tanto de las acciones populares y de grupo. En este sistema que maneja la Defensoría del Pueblo puede implementarse una cápita especial donde se tenga la información y esto lleve a tener una estadística, un posible tal vez ejercicio luego investigativo de cómo se han implementado y cómo se han dado estos incentivos. Además de que también esto
lleva a tener un incentivo a ese actor popular de base, a que una entidad como la Defensoría del Pueblo le tenga en cuenta en las publicaciones que ésta hace frente a los fallos de primera, segunda instancia, cuando vienen también los incidentes de desacato. Desde el departamento de Nariño, la ciudad de Pasto, hemos empezado a convocar a los ediles, a los líderes de las juntas de acción comunal, de ciertos grupos poblacionales para capacitarlos y que tengan ellos el conocimiento de cómo interponer una acción popular. Es muy diferente el actor popular que presenta una acción popular desde Barranquilla por una situación que sucede en Iguapi. Entonces, a eso es lo que yo quiero invitar a reflexionar en este debate, de que se debe tener en cuenta que muchos de los actores populares son personas que están viviendo y están enfrentando no solo el derecho colectivo vulnerado, sino que también tienen unas condiciones especiales que los hace obviamente diferentes en ese activismo de litigio que ellos están haciendo por su comunidad. Y también hacer énfasis en que en el sistema público debe hacerse una actualización para poder llevar, digamos, un estudio, más que todo también una vigilancia de estos incentivos, porque se está tratando de que estos sean pues de las entidades públicas del Estado, que de una u otra manera pues deben ser conocidos, y frente al principio de publicidad pues la comunidad debe saber y debe conocer. Igualmente también desde la Defensoría del Pueblo existen los observatorios de recursos y acciones judiciales. Estos observatorios tienen como misión justamente el de promulgar y hacer efectivos los derechos colectivos, pero para eso se necesita motivar al actor popular de base para que pueda acudir a estos mecanismos de defensa como son la tutela, la acción popular, la acción de grupo. Entonces, esa sería la apreciación. Lo hago como líder y defensora de derechos colectivos de la población de que sufre y tiene las consecuencias vivas y propias en la comunidad. Muchas gracias. Doctora Lina, muchas gracias. Le damos la palabra al doctor John Jairo Camargo Mota, de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado. Bueno, muy buenas tardes, honorable presidente, honorables representantes, todos los asistentes. Y bueno, yo creo que desde la competencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, creo que es muy importante ilustrar cuál es el panorama litigioso, no solo de la nación, sino puntualmente en lo que concierne a las acciones populares. Hoy en día, la nación está demandada por más de 360.000 procesos aproximadamente, cuyas pretensiones cuestan 600 billones de pesos. Esto quiere decir que la respuesta institucional, no solamente las entidades que forman parte del sector central, sino también de la rama judicial, es bastante importante, ¿sí? Hoy en día vemos que hay una gran judicialización, ¿sí? No solamente de lo que se debe resolver en sede administrativa, sino también de las políticas públicas. Me parece muy importante acá también indicar que desde el año 2010, e independientemente de los incentivos, cada año se presentan entre 400 o 500 acciones populares. Del 2010 al 2024, ¿sí?, se han presentado 11.800 acciones populares aproximadamente. Esto no necesariamente evidencia que la asistencia al incentivo o no haya realmente sido efectiva para disminuir o aumentar, ¿sí?, la acción popular. Simplemente les quiero plantear las cifras para que la tengamos en cuenta y para robustecer de esta manera este proyecto de ley tan importante que claramente nosotros apoyamos. También es importante determinar que en el tema de las acciones populares, es claramente, creo que aquí todos sabemos que no son cuantificables. La persona lo que busca es la protección de un derecho colectivo y no el resarcimiento de un derecho económico. Sin embargo, por desconocimiento o por técnica, hoy en día nuestro sistema registra acciones populares
que superan los 4.000 millones de pesos. Cifra que no es cierta realmente, porque realmente evidenciar el costo de esas acciones populares no es tarea sencilla, porque dependerá básicamente de lo que el juez resuelva en su momento. Creo que también es importante que para efectos de este proyecto de ley tengamos en cuenta cuáles son las entidades más involucradas de la administración pública. Y esto nos puede dar un poco de contexto, y entre ellas encontramos el INVIAS, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. ¿Eso qué nos muestra? Pues esto nos muestra que los reclamos se relacionan implícitamente con la misionalidad de cada una de las entidades que están siendo abordadas por estos tipos de acciones. Y obviamente, los derechos colectivos que buscan protegerse son, entre otros, el goce del espacio público, el acceso a los servicios públicos, la seguridad y la salubridad pública y el goce de un ambiente sano. También es importante que entendamos, y estamos en cualquier momento prestos a entregar esta información con el grado de detalle que se requiera, ¿sí? Que también hay una concentración a nivel territorial. No todas las acciones se presentan en las mismas partes. No es una dinámica que se presente de manera homogénea en todo el país, ¿sí? Y entonces aquí también me parece importante indicarles que los departamentos donde más se presentan acciones populares son el departamento de Santander, seguido de Cauca, luego Antioquia, Risaralda y por último Casanare. En estas se concentran las acciones populares. Pero también no menos poco importante, es importante indicarles cuál es la tasa de éxito de este tipo de procesos. Estamos hablando que la tasa de éxito de la nación, ¿no?, en este tipo de procesos es del 70%. Me parece importante tener este panorama claro, ¿sí? Porque si el incentivo, pues obviamente busca incentivar este mecanismo constitucional tan importante, pues es como determinante mirar cuál es esa correlación del costo-beneficio de lo que yo estoy promoviendo y lo que se está obteniendo a través del mecanismo. Esto es de nuestra competencia. Sin embargo, revisado el proyecto de ley, pues de manera muy respetuosa, creo que hay otros asuntos que pueden 2 minutos. fortalecer el tema del proyecto de ley. Primero, es importante que miremos cuál va a ser esa coordinación con el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, que es esa cuenta adscrita a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es que mirar cómo se va a coordinar esa acción institucional entre la Defensoría y las demás entidades públicas llamadas al cumplimiento de esos fallos judiciales. Eso es completamente determinante. Hay otra iniciativa que me gustaría proponerles, es que también, si yo como ciudadano o como organización o como colectividad interpongo una acción popular, pues yo no debería desaparecerme del mapa una vez interponga la acción. Si yo soy el ciudadano preocupado, yo debería estar aún en el momento del cumplimiento de esa sentencia. Por eso a mí me parece importante que en el tema de incentivos, la persona que promueva esta acción pública, ¿sí?, pues digamos que el pago del incentivo, o siquiera de un porcentaje, presidente, lo reciba cuando ya se haga efectiva el cumplimiento de la sentencia. Y entonces casi que se convierte como una veeduría. Entonces eso me parece como importante, porque es que no deja solo. O sea, si yo estoy preocupado por el derecho colectivo, estoy preocupado de principio a fin. También es muy importante como que establezcamos incentivos especiales para las entidades que contribuyan a la protección del medio ambiente. En los contextos actuales es completamente vital, ¿sí? Esto en materia de cambio climático y transición energética creo que coincide plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo que marcó la ruta del actual gobierno. Y bueno, tengo unas referencias que es muy importante, que tienen que ver con que me parece
Vale. Perfecto. Muy importantes todos los aportes, doctor. Muchas gracias. Damos la palabra a la doctora Soraya Pérez. Muchísimas gracias a la Comisión Primera de la Cámara por formularme esta invitación. Mis consideraciones van en la vía de apoyar este proyecto de ley cuyo trámite es el de una ley ordinaria en cuanto es una iniciativa de interés general que puede coincidir y fusionarse con los intereses del electorado en un tema que comporta la protección de los intereses colectivos, los cuales la comunidad es su titular. Esto es, no están en cabeza de particulares que acrediten la subjetividad de los derechos. Siendo así, emerge la figura del actor popular que accede a la administración de justicia en procura de la defensa de esos derechos e intereses colectivos, lo cual legitima a toda persona natural y jurídica que interponga la acción popular. La Ley 1425 del 2010, que derogó el incentivo al actor popular, muy a pesar de su declaratoria de exequibilidad de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 del 98, mediante la sentencia C-459 de 2004, que consagraba estos alicientes a la gestión que implica llevar ante los jueces de la República este tipo de acciones. Las razones que tuvo el legislador en la derogatoria obedecieron más a subjetividades en la medida que los incentivos no establecían cargas irrazonables y o desproporcionadas a los actores, como tampoco conllevaban a generar barreras para el ejercicio de los derechos, como bien se hizo entender a la opinión pública, como también que la interposición de la acción popular buscaba el lucro de los accionantes, como ya se había notado por la Corte Constitucional, que la solidaridad no estaba en contravía de los incentivos, esto es, para el actor popular y reivindicación de los derechos colectivos para la sociedad en la misma sentencia C-459 del 2004. Como tampoco la consideración que el actuar como un deber ciudadano se contraponga al incentivo. E igualmente se consideró que por el legislador que el incremento en el ejercicio de las acciones populares fue motivada por el ánimo del incentivo económico, lo que terminó por atiborrar a la Administración de Justicia aspectos desarrollados por la exposición de motivos del presente proyecto de ley. Las voces contra la derogatoria del incentivo económico contemplado en la Ley 472 del 98 vuelven a tener relevancia en aspectos como accesibilidad a la justicia y un retorno del ejercicio litigioso en la protección de los derechos colectivos. La justicialidad de los derechos colectivos implica cargas para el actor popular, quien resultó estigmatizado como mercader de la justicia, siendo que filantropía y solidaridad no son incompatibles con la recompensa, compensación o bien incentivo como se anuncia en Colombia. Se hace evidente que luego de la derogatoria del incentivo el porcentaje de acciones populares disminuyeron dramáticamente, lo que de contraparte puede colegirse que hay sectores interesados en que no se litigue en el campo de los derechos colectivos contemplados en el artículo 88 constitucional y artículo 4 de la Ley 472 del 98. Sectores motivados en confinar la utilización de las acciones populares. De ahí la bondad del proyecto de Ley 324 del 23, que es preciso en la exposición de motivos cuando al respecto anota: ahora nos enfrentamos a asumir los retos que esta legislación ha dejado en nuestro país al brindarse un panorama en que la desprotección de los derechos colectivos es evidente al disminuir un 77% el número de acciones populares hasta el 2014. Con la Ley 1425 no solo se eliminó una institución económica, sino que dejó a la deriva la protección de los derechos, lo cual se requiere una revitalización. Y vayan muy en la vía esta revitalización al llamado que hace el señor ministro Osuna. Desde la academia, una voz como la doctora Beatriz Londoño, que me precedió, se ha planteado la necesidad de la revisión por parte del legislador sobre la posibilidad de establecer nuevamente una regulación de los incentivos para las acciones populares, priorizando la garantía de los derechos como la moralidad administrativa y medio ambiente. A su vez, se insta a revisar lo relacionado con las costas procesales y agencias en derecho.
aspectos que son recogidos por el actual proyecto de ley en lo referente al pago de costas, incluso en sede de pacto de cumplimiento. Con relación a la protección de la moralidad administrativa y patrimonio público, un reconocimiento económico a costa del demandado entre 10 y 80 salarios mínimos legales vigentes, y también recibir al actor popular un 2 minuticos. entre los 5 y 50 salarios mínimos. La asignación del incentivo requiere la justificación de los gastos, como son las facturas, informes contables emitidos por un contador público debidamente reconocido y demás documentos que den fe, siquiera sumaria, de los gastos empleados, a fin que el juez tenga elementos para fijar el monto final del incentivo. Son de carácter innovador otros incentivos bien traídos por el proyecto de ley en estudio: el reconocimiento o aclamación pública al actor popular en su logro por la protección del derecho colectivo y la merecida compensación de 3 días de descanso a las personas naturales; el reconocimiento público del actor popular en un diario de amplia circulación nacional, donde se detallen las partes irresueltas del proceso para la guarda y garantía de los derechos colectivos, publicación que será sufragada económicamente por parte del demandado vencido en juicio. Aspectos importantes: las expectativas del incentivo. Con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, finalmente quedó resuelta la cuestión que suscitó la Ley 1425 del 10, en cuanto que se consideró el incentivo económico como mera expectativa, lo que dejó sin piso la tesis del derecho adquirido, de manera que se hizo improcedente el reconocimiento del incentivo incluso para los procesos promovidos con anterioridad a la presente ley, con lo cual, frente a los derechos, lo señalado conlleva plantear los efectos de la ley en el tiempo, de manera que los incentivos, meras expectativas, acorde al pronunciamiento del Consejo de Estado, en fallo que unificó jurisprudencia, es de entender que hay expectativas que se consolidaron cuando las acciones populares reivindicaron derechos colectivos a través de fallos que lograron su protección. Se entendería entonces la operatividad de los efectos retroactivos del incentivo del actor popular al entrar en vigencia una ley que los resucite, siempre y cuando el fallo no esté en firme, ¿no? Por supuesto. El incentivo para la Junta de Acción Comunal, y en esto me uno con el requerimiento de la doctora que nos acompañó desde Pasto. El proyecto 324 del 23 también podría tener en cuenta entidades cuya base de actuación es la solidaridad, como son las juntas de acción comunal, que hoy cuentan con 7.413.519 afiliados, como lo informa los datos actuales. Entidades que, al interponer este mecanismo procesal constitucional en la defensa de los derechos colectivos de su área de influencia, el incentivo económico redundaría en la mejor prestación de los servicios comunales. Las juntas de acción comunal son organizaciones cívicas, sociales, comunitarias de gestión social sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria. Doctora, gracias. Gracias, doctora Soraya. Le damos la palabra a la doctora Daisy Juliet García, de Paso Capitales. No, listo ya. No, buenas tardes a todos los presentes. En representación de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, en primer lugar queremos destacar la iniciativa por buscar la protección de los derechos colectivos. Sin embargo, y teniendo en cuenta la experiencia de las entidades territoriales, quisiéramos dejar unos asuntos que consideramos importante para tener en cuenta en el debate. Entonces, en primer lugar, nosotros encontramos que el proyecto de ley tiene unos incentivos económicos y no económicos. Particularmente sobre los incentivos económicos, consideramos que podría ser inconveniente tanto para las entidades territoriales, pero no solamente para las entidades territoriales, sino para la misma ciudadanía. Sobre estos incentivos económicos, lo que consideramos es que podría generar congestión judicial y sobrecarga de acciones populares que implican mayores gastos de representación.
¿Qué implica esos mayores gastos de representación? O que se tengan que destinar más recursos para la contratación de más abogados en defensa de los intereses de las entidades territoriales, o que a su vez los abogados que actualmente llevan procesos dentro del sector público y en particular dentro de las ciudades capitales conllevaran una sobrecarga laboral teniendo en cuenta el aumento y la congestión judicial que habría sobre esta interposición de acciones populares. ¿Qué significa esa sobrecarga o a qué llevaría esa sobrecarga? A que injustificadamente se pudiera dar una inadecuada defensa que llevaría a un fallo en contra de las entidades territoriales de manera injustificada y que debido al aumento de gastos de representación, las entidades territoriales tuvieran que destinar más recursos a esos gastos de representación, quitándole recursos a las otras acciones en defensa de los derechos colectivos que podrían hacer respecto a sus ciudadanos. En consecuencia, pues tendríamos más fallos en contra de las entidades territoriales de manera injustificada, tendríamos también un aumento en los gastos de representación que necesariamente implicaría que este proyecto de ley tuviera un análisis de impacto fiscal y adicionalmente podrían confundirse este tipo de acciones populares con esos incentivos económicos con otro tipo de acciones que lo que buscan es el resarcimiento económico por un perjuicio. Finalmente, yo creo que para no ahondar en los comentarios que ya hizo el doctor John Camargo y el doctor que vino en representación de FENALCO, con los cuales estamos de acuerdo, creo que hay un dato importante que deberíamos dar y es que de acuerdo con un estudio que hicimos desde la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, encontramos que las acciones populares instauradas en contra de las ciudades capitales llevan en total o en promedio o tardan en promedio 5 años para resolverse. ¿Qué pasa? Que si se aumentan o si se da una congestión judicial por el aumento de las demandas de acciones populares, podría incrementarse ese número de años en el que se resuelven esas acciones populares, lo cual no solamente sería perjudicial para el sector público, que además tendría que gastar recursos en la representación de esas demandas, quitándole los recursos a otras acciones dentro de las ciudades capitales que podrían beneficiar a los ciudadanos, sino que también podría perjudicar a los mismos accionantes que tendrían que esperar aún más años para que se le dé la resolución a estas acciones populares. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Le damos la palabra al señor Edwin Ferley Ochoa León. Se encuentra estaba inscrito. ¿Alguna de las personas que está aquí se inscribió y falta por intervenir? ¿No? Todas las entidades participantes ya intervinieron entonces. Perfecto, bueno, entonces de esta manera pues estamos por finalizada la audiencia pública, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios, por hacernos conocer sus puntos de vista, a las entidades que ustedes representaron de la academia, de la Procuraduría, de las distintas, de Asocapitales, bueno, y las distintas entidades que hoy nos acompañaron. De verdad, agradecerles enormemente, pedirles a ustedes que, de ser posible, los contenidos, los comentarios que hicieron, si nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico, les agradeceremos muchísimo porque eso desde luego nos permitirá poder enriquecer la propuesta que, como les decía, está en construcción, y para nosotros es de gran ayuda que ustedes nos contribuyan con su conocimiento y su experiencia para definirla mucho mejor. Esta propuesta que tiene como único propósito eso, es ver cómo mejoramos los instrumentos para defender lo público, lo colectivo aquí en el país. Entonces, agradecerles muchísimo a todos ustedes. Que tengan una buena tarde. Dado por terminada la audiencia pública, usted, señor presidente, siendo las 4:14 de la tarde, manifestarle igualmente a usted y a todos los participantes que esta audiencia pública se ha dado estricto cumplimiento a la ley en su artículo 230 y asimismo será transcrita y publicada en la Gaceta del Congreso como un insumo más para el trámite legislativo tanto en la comisión como en la plenaria. Muy buenas tardes para todos.